Buenas, bienvenidos todos a este pequeño video informativo sobre medidores de cabeza variable. Principio de funcionamiento de los medidores antes mencionados. Cuando una corriente de fluido se restringe, su presión disminuye por una cantidad que depende de la velocidad de flujo a través de la restricción. En los medidores de cabeza variable tenemos la placa de orificio, el cual es un dispositivo mediante el cual se mide el caudal del fluido que pasa por una tubería. Dicha placa consta de un disco con un orificio en la zona central y se va a ubicar en perpendicular a la tubería. ¿Para qué nos sirve una placa de orificio? Pues sirve para la medición de un caudal, en cuyo caso se va a ubicar en un tubo común para que así se conozca el caudal del fluido que le está atravesando. Por lo general, la placa de orificio se emplea en las aceiteras, industrias químicas, calderas, en procesos de producción en los que se requiere conocer el caudal de un fluido y, por supuesto, en el tratamiento y distribución del agua o gas. ¿Cómo funciona una placa de orificio? La placa de orificio es básicamente una placa perforada que se coloca en una tubería. No es más que un dispositivo que se basa en el efecto Venturi, el cual consiste en una clase de fenómeno con el que al disminuir la presión de un fluido que va atravesando una tubería y se incrementa su velocidad por una disminución del diámetro en dicha tubería. Acto seguido, con esta placa de orificio se van a colocar dos tomas. Una se conecta en la parte anterior y otra en la parte posterior de la placa. Pueden tener distintas variaciones dependiendo del fluido. Estas tomas captan la presión diferencial que se genera, la cual va a ser proporcional al cuadrado del caudal usando los principios de Bernoulli y Venturi para relacionar la velocidad con la presión del fluido. Tipos de placas de orificio. Las placas de orificio pueden ser concéntricas, que son placas en las que el orificio del disco está en el centro del mismo, es de aplicación universal para todos los fluidos limpios. Placa de orificio concéntricas cónicas. El orificio y las placas concéntricas se van a situar en el centro del disco, solo que en este caso el diámetro del orificio se va a ir reduciendo según el fluido que atraviesa el disco. Se usan para fluidos en los que hay un alto número de Reynolds, o sea, fluidos que se tienden a comportar de modo turbulento. Placas de orificio excéntricas. Son las que el orificio no está en el centro del disco, sino levemente hacia abajo. Se usan para las tuberías con un diámetro pequeño. Placas de orificio concéntricas segmentadas. Es la diferencia central con las placas concéntricas, porque el orificio no es un círculo, sino que se segmenta para formar un semicírculo. Se utiliza para medir fluidos que contienen particular. A continuación les hablaré sobre el tubo de flujo. Primeramente que nada, un tubo de flujo se define como una región en el espacio con forma cilíndrica o de tubo que contiene un campo magnético de forma que el campo creado en la superficie del tubo es paralelo a dicha superficie. Tanto la sección transversal del tubo como el campo contenido en él pueden variar a lo largo del tubo, pero el flujo magnético es siempre constante. En otras palabras, es un espacio conformado por un conjunto de líneas de corriente de flujo que pasan por los puntos de una curva cerrada en el seno de un líquido. Se llama también tubo de corriente. No puede haber un flujo transversal en el perímetro conformado por las líneas de corriente. Y el volumen contenido se denomina vena líquida. La tobera de flujo. Consiste en una entrada de forma cónica y restringida, mientras que la salida es una expansión abrupta. En este caso, de la imagen que se presenta, la toma de alta presión se ubica en la tubería a un diámetro de la entrada aguas arriba y la toma de abajo de presión se ubica en la tubería al final de la garganta. Este tipo de sensor de flujo permite flujos hasta 60% superiores a los de la placa de orificio. Su pérdida de carga es del 30% al 80% de la presión diferencial. Tipos de tobera de flujo.
Tenemos las toberas convergentes, que es un dispositivo que convierte la energía térmica y de presión de un fluido, conocida como entalpía, en energía cinética. Su funcionamiento. El fluido, al pasar por la tobera, sufre un aumento en la velocidad, a medida que la sección de la tobera va disminuyendo, por lo que sufre también una disminución de presión y temperatura al conservarse la energía. Sus aplicaciones. Como tal, es utilizada en turbomáquinas, inyectores y propulsión a chorro. Toberas divergentes o difusor. Un difusor o tobera divergente es un dispositivo que aumenta la compresión de un fluido. Es una tobera inversa, por así decirlo, por lo tanto el área de entrada es menor que el área de salida. Su funcionamiento. Los difusores se utilizan básicamente para disminuir la velocidad del fluido y para mejorar su mezcla en el líquido circundante. Aplicaciones. Los difusores se utilizan en el aire y en los sistemas de agua de climatización como parte de los subsistemas en la sala de distribución de aire y sirven también para varios propósitos. Por último tenemos la tobera convergente divergente, que es como una mezcla de los dos tipos anteriores mencionados. Una tobera convergente divergente también es llamada tobera de Laval, ya que fue quien mediante el estudio del flujo supersónico en toberas resolvió el problema de aceleración máxima dentro de la tobera, llegando al diseño de toberas con sección convergente divergente, en las que se logra un flujo sónico en la garganta para posteriormente expandir la tobera y lograr flujos supersónicos. Se encuentran en numerosas aplicaciones de ingeniería, inclusive en turbinas de gas y de vapor, sistemas de propulsión de aviones, naves espaciales y en sopladores industriales de viento y fuego. Cabe mencionar que este tipo de tobera tiene la capacidad de acelerar fluidos comprensibles a velocidades cercanas de funcionamiento. Como podemos apreciar en la imagen que se está proyectando, el fluido a través de la tobera se acelera hasta que en la garganta, en la sección de unión o en la sección media que vemos, rompe la barrera del sonido, disminuyendo así su presión y aumentando la velocidad, llegando a ser una velocidad supersónica. Suelen ser las velocidades de partículas que se forman para el uso de turbinas de gas. Muchas gracias.